Y mientras el fútbol y el ciclismo antioqueños se prodigaban en conquistas nacionales e internacionales, otros deportes daban un paso adelante y se disponían a seguir sus pasos. Y lo máximo que llegamos nosotros allá fue el día que le ganamos a Bolívar, que le hicimos 12 carreras a un INE y lo derrotamos y llegamos a la final con Atlántico. Y con Atlántico esa vez los fanáticos, el alcalde llegó con 20 o 25 buses llenos del estadio allá de 12 de noviembre. Nosotros salimos a última hora para que no nos molestaran mucho. Llegamos, ni calentamos casi, nos pusimos a jugar. Y una parte de esa fue que cuando fuimos a confeccionar la INO, preguntamos a los pitchers, al Indio Córdoba, que si era capaz, que él podía tirar 2 cines. Él le tenía un pavor a las inyecciones. Entonces le dijimos que ya mandara por unas inyecciones para que pudiera lanzar. Y cogió la manilla y se fue a lanzar enseguida, y esa vez le ganamos a Atlántico el campeonato nacional. Creo que eso fue de la historia de los campeonatos grandes que ha ganado Antioquia fue ese, porque además fuimos también campeones en el 67 en Ibagué, pero fue a nivel nacional. Bueno, a partir de ahí se incrementó más la práctica del béisbol acá en Antioquia. Ya vimos muchos niños, muchos jóvenes haciendo parte ya de los equipos de las categorías inferiores. En softball Antioquia fue imbatible durante los primeros 20 años. 20 años se ganaron 17 títulos. 12 perdieron, uno en Montería y otro en Medellín, y el otro que no se ganó es porque Antioquia no asistió. Y es una historia muy bonita, y el softball ha sido un deporte familiar que creó muchos clubes, que se metió en las empresas, que hizo que el gerente de una empresa fuera el gran amigo del celador, por decir algo. Eso fue dándole mucho, pero mucho impulso al softball, y el doctor Osvaldo Osorio llegó a tener 220 equipos en la liga. Y Antioquia, como le decía, ganó 26 títulos en femenino, mientras que el masculino no podía hasta que finalmente hace 4 o 5 años el softball masculino también ganó campeonatos de primera categoría, masculina, ganó sub-23. Veníamos desde el año 68 y 69 más o menos, Antioquia venía quedando de segundo o de tercero en los torneos y copas nacionales, pero en el año 1970 en los Juegos Nacionales de Ibagué, ya Antioquia por primera vez quedó campeón de voleibol en ambas ramas, masculino y femenino. Nadie se lo creía, no esperaban que Antioquia tuviera ese desarrollo del voleibol y esa performance. En ese entonces dejamos muy descrestados a todo el ámbito nacional. Rocío Gallo fue la velocista insignia de Antioquia cuando apenas estaba desarrollando la velocidad, el atletismo femenino. Cuando yo llegué al atletismo, los hombres corrían desde 100 metros hasta 10.000 metros y media maratón incluso. Las damas corrían 60 metros, 100 metros y 200 metros. Luego, con la llegada del profesor Lothar Padel, en los años 70, él ya trajo de Europa que ya las mujeres estaban corriendo distancias más largas, entonces ya fue fomentando las carreras de 400 metros y 800 metros, pero eso pues no un escándalo, pero sí llamaba la atención una mujer corriendo 800 metros. Ya se fueron, y como en todo, se fueron igualando al hombre, ya corre hasta la maratón completa. Pero Rocío Gallo le tocó esa coyuntura. Yo podría hablarle más o menos de la década del 60 hacia acá. Nosotros tenemos fortalezas fuertes en el deporte del baloncesto, en la categoría juvenil, categoría intercolegiados, más o menos en el año 60, año 70 y año 80, donde se destacaron instituciones educativas, instituciones patrocinadoras como el Liceo San Javier, el Colegio Conrado González, Colegio Ferrini, que fueron instituciones que dieron mucho hacia el baloncesto antioqueño en cuanto a patrocinar equipos y tener diferentes nóminas muy importantes dentro de esta clase de competencias. A nivel nacional podemos destacar nombres como Álvaro Darío Álvarez, jugadores como
Luis Carlos Hoyos, jugadores como Jorge Moreno, como Jorge Naranjo, entre otros, que fueron pilares del baloncesto antioqueño. El deporte antioqueño tuvo entre los años 50 y 70, en medio de las dificultades del modelo de desarrollo regional, uno de sus periodos más brillantes. En los 80 y 90 el departamento de Antioquia será el epicentro de la violencia del narcotráfico, de la cual no escaparán deportistas, periodistas y dirigentes deportivos. En los 80 y 90 el departamento de Antioquia será el epicentro de la violencia del narcotráfico, de la cual no escaparán deportistas, periodistas y dirigentes deportivos. Mientras deportes como el ciclismo y el fútbol antioqueños alcanzaban su plenitud entre los años 50 y 60, otras disciplinas surgían poco a poco y se proyectaban con los mejores augurios. Valores como la disciplina, el espíritu de sacrificio y el sentido de arraigo a la tierra ayudan a entender esta nueva manifestación de la cultura antioqueña. El deporte antioqueño tuvo entre los años 50 y 70 en medio de las dificultades del modelo de desarrollo regional, uno de sus periodos más brillantes.